Buenas noches, Dios me les bendiga, queridos hermanos. Es una bendición para mí estar aquí el día de hoy. Le doy la bienvenida a Controversias Cristianas. Este día de hoy estaremos tocando el tema de la bruja de Endor. Es un tema muy controversial y pues espero que sea de mucha bendición para ustedes, de aprendizaje, que puedan pues tomar lo mejor de este tema y pues desechar lo malo. Con nosotros está el día de hoy mi querido hermano, mi brother, mi amigo, un varón de Dios, mi líder, Eduardo Galeas. Don Eduardo, ¿cómo está usted el día de hoy, mi querido amigo? Hello, how are you today? I know you much. Mucho gusto, Dios les bendiga. Es un enorme placer estar el día de hoy aquí en este programa Controversias Cristianas. Esperamos que el tema de hoy sea de bendición, ¿verdad? Cabe aclarar siempre que esto nada más es nuestra opinión sobre lo que nosotros pensamos y creemos acerca de lo que el Señor establece en su palabra, ¿verdad? Aclarar eso de que es una opinión siempre basado en la palabra del Señor. Ok, perfecto. Es un tema bien controversial, Eduardo. La bruja de Endor. Muchas de las personas que están del otro lado del dispositivo dirán, ¿y estos tipos qué pueden platicar o sacar o qué mensaje podrían sacar de un tema de esto, verdad? Pero es muy interesante y vamos a comenzar con el pasaje bíblico de Primera de Samuel 28 del 7 al 11. ¿Quieres que lo lea o lo quieres leer tú? No, yo creo que lo podemos resumir, no necesariamente leer. Bueno, léelo tú si quieres. Ok, Saúl en su aflicción, en su miedo, Dios no le estaba ya respondiendo a él porque él había desobedecido a Dios, ¿verdad? Entonces, como él había desobedecido a Dios, ya Dios no le quería responder a él a través de sueños, profetas. Dios no le quería responder, ¿verdad? Entonces él vino y preguntó a sus consiervos o a sus siervos que si alguien conocía alguna adivina, algún medium, le llaman también, bien conocida la palabra medium, es un mediador. Y entonces le dicen que hay una bruja, la bruja de Endor. Al parecer esta bruja no la habían podido, no sé por qué estaba esa tipa ahí, porque él se había encargado de sacar las brujas también. Pero no sé qué hacía esta tipa ahí, pero la tipa todavía no la habían podido sacar, no sé por qué motivos. Entonces, Saúl buscó a la bruja, ¿verdad? Él se disfrazó para que la bruja no lo reconociera, que él era el rey, porque él había puesto un decreto, que todas las brujas fueran, no sé, corrígeme, expulsadas de ahí de la nación, del lugar donde ellos estaban. Correcto. Entonces los criados de él lo llevaron a la bruja de Endor, ¿verdad? Y pues la mujer la bruja le dijo a Saúl que por qué lo tentaba, porque él andaba ahí si él sabía de que a ella la podían decapitar por esto. Y él le dijo, no, vive Jehová que nada te pasará. Y entonces la bruja le preguntó qué era lo que él necesitaba y él le dijo, no, tráigame a Samuel, tráeme a Samuel, le dijo, ¿verdad? Él le dijo que hazme venir a Samuel, le dijo Saúl, ¿verdad? A la bruja. Entonces, pues de aquí, bueno, incluso te voy a leer este pequeño versículo. Y Saúl dijo a sus criados, búsqueme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y ellos respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Pues aquí vemos que Samuel quería Saúl quería hacer venir a Samuel para que le diera respuesta, ¿verdad? Sí, ok, bueno.
Cuando nosotros hablamos de la bruja de Endor, como decía vos, resumiendo un poco, porque vos me dijiste que leyéramos desde el 7, ¿verdad? Pero creo que es importante leer desde el número 1, porque explica por qué Saúl se encuentra en esa situación, donde Saúl, el pueblo filisteo, lo había rodeado, se había preparado para la guerra, y en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, David ya no se encontraba con Saúl. Es correcto. Entonces Saúl comenzó a consultar a los profetas que estaban, y cabe mencionar que el profeta Samuel a este capítulo de la Biblia ya estaba muerto. Él, por lo tanto, ya no estaba escribiendo, ¿verdad?, este libro. Entonces, pero sí es lo que aconteció según la palabra del Señor. Entonces dice de que el pueblo filisteo estaba preparado para la guerra, se había ido a preparar, Saúl también, pero Saúl sentía ese temor. Entonces, a raíz de eso, él fue, ya que no tuvo una respuesta, porque así lo dice, no tuvo una respuesta de parte de Dios en ningún momento, ni cuando consultó a los profetas, ni a ninguno de los otros. Porque ellos tiraban también un tipo de suerte que le llamaban el urín y el tumín, que era una bolsita con 2 piedras. Entonces ellos le hacían una pregunta al Señor, y si sacaban una piedra de un color, esa era la respuesta que el Señor le daba, que podría ser sí y que podría ser no. Entonces el Señor no le contestó en ninguna de esas. Entonces Saúl tomó la decisión de ir y buscar entonces a una divina. Y fue donde se dirigió a la ciudad o a la provincia de Endor, y ahí se encontraba la bruja. Entonces creo que a partir de ahí todos estamos bien, ¿verdad? A partir de ahí donde comienza la controversia en lo que va a suceder a continuación. Perfecto. Y aquí es donde caigo yo, ¿verdad?, a preguntarme, donde caigo en mis dudas. Sí, pero hay que contarles lo que pasó, porque él fue y consultó. Entonces cuando él consultó, él le dijo, ¿a quién quieres que te traiga? Entonces, sí, bueno, quiero mencionar un punto bien clave. Cuando Saúl viene, ¿verdad?, y él se disfraza, dice la palabra de Dios, y cuando ellos entran donde la bruja no puede adivinar que él es Saúl, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ella no puede adivinar todavía que él es Saúl. Hasta que, no sé qué ritual hizo ella, no sé, ¿verdad?, porque la Biblia no lo describe exactamente qué fue lo que ella hizo, pero hasta que Samuel no desciende, ella no logra, por decir así, adivinar o discernir que es Saúl al que tiene enfrente. Ajá. Una vez que Samuel, que el espíritu de Samuel se está acercando, pues entonces ella viene y le dice, le dice a Saúl, me has engañado, tú eres el rey Saúl. Entonces, a partir de ahí ya empezamos, ahí es donde empieza ya la controversia, porque esta mujer no pudo saber ella que era Saúl quien estaba enfrente de ella, hasta que Samuel supuestamente Samuel no aparece, ¿verdad? O el espíritu de Samuel, o el espíritu maligno, no sé cómo lo queramos llamar, porque supuestamente eso es el tema que también, sigue, dale. Sí, creo que para no redundar tanto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no tengo la primera pregunta primero? Para que ya empecemos. Ok, la primera pregunta que yo tengo es, ¿fue realmente Samuel quien descendió o un espíritu maligno? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Okay. ¿Realmente fue Samuel o era un espíritu maligno? Bueno, antes de yo responderte, te voy a aclarar que es mi opinión. Okay. Es mi opinión. Mi opinión está basada en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que cuando Saúl llegó, la bruja le preguntó a él, y esto es muy importante porque ella le dijo, ¿a quién quieres que te llame? Entonces él le dijo, a Samuel. Entonces ella ya sabía a quién iba a traer. Por consiguiente, para mí, ¿verdad?, cuando ella viene y dice, veo un hombre, y dice que es Samuel, entonces ella sabe que quien consultaba a Samuel era el rey Saúl. El rey Saúl lo tenía a Samuel como su consejero. Entonces ella se dio cuenta, ¿quién más? Pienso yo, ¿verdad? Ella analizó, ¿quién más puede venir a consultar con tanta insistencia, sino alguien que lo necesita de verdad? Y era el rey Saúl. Aparte que la descripción del rey Saúl es muy específica en la Biblia. Dice que era un tipo alto, que todos los demás le daban al hombro. Entonces quizás ella en ese momento no se fijó, pero después ella razonó toda la información que ya tenía y dijo, este tipo es Saúl, ¿verdad?
Entonces, ahí es donde aparece supuestamente Samuel, y Samuel le dice a Saúl que por qué me molestas, que por qué me traes, y le dice, y ahí el Samuel o el espíritu le dice muchas cosas al rey Saúl, diciéndole que el Señor se había apartado de él y que... Antes de llegar ahí, espérate, no llegues a ese punto todavía. Porque es que quiero contar la historia y después, una vez que todos sepan el contexto de la historia, nosotros entonces debatir acerca de cada punto, pero sin que ellos sepan la historia, entonces siento yo que no podemos, pero no se va. Ok, entonces, solo para terminar, porque como no lo leímos, entonces okay. no saben específicamente, la gente que no lo ha leído no sabe específicamente qué pasó. Ok, entonces léelo, porque aquí está, yo tengo el versículo aquí, exactamente, y dice, y Jehová viene cuando se aparece Samuel, ¿verdad? Samuel ya está hablando directamente con Saúl, y le dice a Saúl, ya aquí viene y le dice Samuel a Saúl, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, le dice. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, este punto es bien importante para mí, ¿verdad? Como dijo Eduardo, este también solo es mi punto de vista. No quiero que la gente lo tome como que, lo que está diciendo Leo es cierto, o lo que está diciendo Eduardo es cierto, o es mentira. Cada quien aquí tiene su punto de vista, ¿verdad? Cada quien, pues, tome lo bueno y deseche lo malo. Bueno, el profeta Samuel le profetiza y le dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí estamos viendo una profecía, ¿verdad? Entonces, no, espérame, escúchame, okay. Déjame terminar. Aquí yo estoy viendo una profecía, ¿verdad? Después dame tu punto. Ajá. Entonces, a mí, ahí es donde me lleva a mí a indagar qué es una profecía, ¿verdad? O cómo es que funciona esto, porque estuve leyendo también, y un punto clave, un punto muy clave, ¿cómo conoces tú a un profeta? ¿Verdad? ¿Cómo conoces tú si en realidad un profeta es un profeta de Dios? O en realidad cada persona está hablando a través de Dios o a través del Espíritu Santo. Entonces estuve leyendo y llegué a un versículo de Deuteronomios 18:22 que dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, no tengas temor de él. En pocas palabras, lo que Deuteronomio me está tratando de decir es que si un profeta en realidad es profeta de Dios, lo que él dice, si lo que él dice se cumple, ese es profeta de Dios. Si en realidad se cumple lo que aquel profeta profetizó, ese es un verdadero profeta de Dios. Pero si no se cumple lo que el tipo dijo, entonces en realidad no tienes que tener temor, porque en realidad que el tipo está hablando solo por hablar, para confundir, para engañar, ¿verdad? Entonces, pues este es mi punto de vista, ¿verdad? Mi punto de vista, no sé, ¿qué piensas tú? Ok, bueno, mira, a ver, ahí es donde para mí entra lo importante de leer el capítulo desde el principio. ¿Por qué razón? Porque las personas que son adivinas utilizan mucho la información que nosotros le proporcionamos. Entonces, ella se da cuenta que es Saúl. El mismo Saúl le dice que necesita que le traiga a Samuel. La adivina ya sabía que tenía que traer a Samuel, ¿verdad? Porque si no la podían matar. Si ella no hacía lo que ellos querían, la iban a matar. Entonces ella le dice, ok, ese es Samuel. Después, lo que Samuel le dice, supuestamente, es algo que todo el pueblo de Israel ya lo sabía. ¿Por qué? Porque él ya estaba, el Señor ya le había dicho que iba a morir. Ya el pueblo filisteo estaba alrededor de todo el pueblo de Israel listo para atacarlos. Entonces la información que ese espíritu utiliza, ya se sabía. Todo el mundo la ya tenía. La profecía ya estaba dada, básicamente la gente ya lo sabía. Eso el Señor ya se lo había dicho desde antes, y todo el mundo ya sabía, porque ya el rey David ya no estaba con él, y todos sabían de que el Señor protegía al pueblo de Israel
por el rey David. Ajá, y el rey David se había pasado al lado de los filisteos y ahora más bien estaba en contra de él. Y sabían que el que iba a destituir al rey Saúl era el rey David. Ajá, y si al día siguiente peleaban, ¿qué otra cosa le podía profetizar? Entonces ahí es donde yo digo que no era tanto una profecía, sino que ella estaba adivinando lo que iba a suceder. Algo que ella pensó. Era inminente, es que era inminente. Y no tanto ella, sino el espíritu, pues, porque también hay que recordar, ¿verdad?, de que, por ejemplo, el Señor le había negado a él la profecía. Entonces el Señor, él fue a profetas, él fue a todo lo relacionado con el Señor a buscar una respuesta y no lo encontró. ¿Por qué? Precisamente lo iba a venir en encontrar en el lugar donde Dios había prohibido ir. Porque en el mismo versículo que vos hablas de Deuteronomio, vos estás leyendo. Él lo prohíbe. Vos lo mencionaste en Deuteronomio 28, no, lo menciona. En el 22, pero si vos, nos vamos a Deuteronomio 18, 22. Deuteronomio 18, el mismo capítulo, verso 10, dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería. Dios aborrece eso. Entonces, si él no pudo encontrar una respuesta de Dios en el lugar donde Dios nos manda, ¿por qué Dios sí le iba a contestar por medio de algo que él aborrece? Ok, perfecto. ¿Tú andas tu teléfono ahí? ¿Me podría buscar Primera de Samuel 28? Sí. 28, donde empieza Samuel, donde empieza Saúl a hablar con la bruja. ¿Me puedes buscar ahí donde empieza a hablar Samuel con la bruja, verdad? Búscamelo ahí, por favor. Le dice, tengo que hablar con un hombre en el 8 o en el 7. Ok. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Léelo. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Entonces ella le respondió, ¿estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tienden una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer le dijo, bien, el espíritu de quien quieres que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. Entonces ahí vemos que quién fue que le dijo el nombre, quién fue que le dijo quién quería que llamara. Sigue. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios, le dice, subiendo de la tierra. Dijo ella, ¿qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró. Párate. Saúl se dio cuenta. Porque ella le describió solo lee por favor. Saúl, dilo otra vez. Saúl para que ellos escuchen. Saúl se dio cuenta de que era Samuel. Se postró al suelo delante de él. Ok, sigue. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel. ¿Le preguntó quién? Conmigo, alejado, y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió. ¿Pero quién respondió? Samuel. Okay. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tú que dijo que haría sacado del reino y se lo dio a tu rival David? Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. No, hasta ahí. No, porque tengo un punto que yo necesito que tú lo escuches y después tú puedes responder. ¿Tú sabes quién inspiró la Biblia? ¿De quién fue inspirada la Biblia? Sí, el Espíritu Santo. Ok, ¿quieres leer 2 de Mateo 3:16 al 17? Sí, no, ahí lo dice. ¿Qué dice? Lo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, si Dios fue quien inspiró a que se escribiera la Biblia, quien le dijo a X persona, mira, vas a escribir esto, esto y esto, ¿tú no crees que Dios hubiera mencionado ahí, hubiera puesto
y un espíritu maligno vino y le trató de dar adivinanza, bla, 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 ¿me entiendes? Ahí correctamente dice, y Samuel le dijo a Saúl. Ahí directamente te está diciendo la palabra de Dios que Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad? Si la Biblia es inspirada por la palabra de Dios, Dios la inspiró a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tú me estás diciendo que Dios entonces es un mentiroso, o que la Biblia me está mintiendo a mí, o que alguien se equivocó y escribió mal lo que está escrito ahí, que Saúl le dijo a Samuel. No. Lo que Eso me está tratando de decir. No. Te voy a explicar lo que te estoy tratando de querer decir yo. Al comienzo de ese capítulo dice que Samuel había muerto. Si vos lees primera y segunda de Samuel, son inspiradas en él, y dice que Samuel escribió los dos libros, pero Samuel ya había muerto, entonces no fue Samuel quien escribió esa parte. Entonces, ¿quiénes eran las únicas personas que andaban ahí? Estaba Saúl, estaban las dos acompañantes de Saúl, y estaba la bruja. Entonces, uno de los acompañantes, una de mis teorías es que uno de los acompañantes escuchó. Entonces, cuando la bruja le da la descripción que de un anciano, entonces dice, Saúl razona y dice, debe de ser Samuel. Entonces, pero ahí no dice debe de ser Samuel. No. Ahí dice, y se dio cuenta que era Samuel. No. Él entendió, dice. Él entendió que era Samuel. Él entendió. Okay, entonces él pudo haber entendido mal también, porque él lo podía la bruja persuadir de que te estoy presentando lo que vos me estás pidiendo. Entonces, ahí vemos nosotros que no fue Samuel quien escribió esa parte, fue una de las personas que andaba con Saúl. Entonces aquella persona solo escribió lo que escuchó. Aquella persona no se puso a pensar si era o no era Samuel. Solo escuchó. O lo vio, no lo vio, no lo sé, pero él contó las cosas tal cual las vio. Entonces él escuchó que dijo, era Samuel. Entonces el Saúl creía que era Samuel. Entonces él lo escribió tal cual lo pasó, pero nosotros no tenemos la certeza al 100% porque no fue Samuel. Si esa parte la hubiera escrito Samuel, yo lo creo, porque yo sé que Samuel es un profeta del Señor, pero ahí ya no está escribiendo ese libro Samuel, está escribiendo a alguien que estuvo en el lugar y que pudo haber entendido eso de la forma en que lo escuchó de ellos, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos hablando, que el Señor ya había desechado y ya no le había respondido. Aparte, Samuel llegó como molesto, y cuando alguien va de parte del Señor va con otra actitud, y le dice, ¿y por qué? O sea, como que él tenía, como que el Saúl o la medium tenía la capacidad de traer a alguien, el espíritu que Dios tenía guardado, que era el de Samuel. Entonces, ¿cómo esa persona iba a tener el poder de abolir lo que Dios ya le había negado a Saúl? Porque el Señor ya no le dijo, no le quiso hablar. ¿Y por qué entonces esa mujer sí tenía el poder de ir en contra de lo que el Señor ya había establecido? Entiendo, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿verdad? Tiene mucha lógica lo que tú estás diciendo, pero también llego a la conclusión, no llego a la conclusión, llega otra pregunta más profunda a mi mente diciéndome, entonces la Biblia se está contradiciendo, porque, espérate, déjame terminar de hablar. Si a mí, yo totalmente creo en Dios, ¿me entiendes? Creo en la palabra de Dios. Si la Biblia a mí me dice, Eduardo, hermano, mi brother, me dice, Samuel habló con Saúl, yo creo totalmente en lo que la palabra de Dios me habla. No creo que Dios sea hijo de hombre para andar mintiendo. Entonces, escúchame, ¿tú no crees que si en realidad hubiera sido un espíritu maligno tratando de adivinar, tú no crees que Dios hubiera tomado precaución y no hubiera tratado de hacer algo para que estos escritos se dieran escrito como en realidad sucedió y que no estemos en esta confusión? Porque yo estoy totalmente confundido, no sé si en realidad era Samuel o en realidad era un espíritu maligno. Estoy en aquella controversia que no sé para dónde, ¿me entiendes? Porque la Biblia, la palabra de Dios me está diciendo Samuel habló con Saúl. Entonces yo caigo a esto como decir, bueno, entonces la palabra de Dios me está mintiendo, o hay algo aquí que no concuerda, pero no creo que Dios no se haya tomado el tiempo o no haya inspirado a aquella persona que lo escribió a que no lo hiciera, porque iban a confundir muchas personas, así como me han confundido a mí. Entonces, no. Bueno, ¿no crees que Dios se hubiera tomado el tiempo para arreglar o poner a alguien más a que arreglara ese paragraph, ese versículo? Imagínate, acuérdate que dice aquí, mira, te lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Tú no crees que Dios
él viera, Dios es Dios, principio y el fin. Él totalmente tiene el control de todo lo que pasa debajo de la tierra, en los cielos, Sí, en ok, todo. ya entendí tu punto, ya entendí ¿Me tu entiendes? punto, Entonces sí. Dios va a venir y va a permitir que este mequetrefe venga y escriba lo que él diga solo porque él pensó que era Saúl. Pero Dios hubiera dicho, no, ese era un espíritu maligno y a mí mi palabra se me va a respetar. Esta es mi palabra que está inspirada por mí. Entonces, ¿cómo vas a venir a decir tú que era Samuel cuando yo sé que era un espíritu maligno? Yo creo que Dios hubiera arreglado eso, hubiera puesto otra persona que arreglar eso. No sé, pues a mí no me cabe, no me entra en la mente, no me entra en la mente de que Dios no haya tomado su tiempo o haya puesto otra persona inspirada también por el Espíritu Santo que arreglara ese contexto, porque está mal entonces. Ok, déjame terminar de leer el 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar, en pocas palabras. Si no es útil para enseñar, ¿por qué ese capítulo va a estar ahí? Para redarguir, para corregir. ¿Tú no crees que él hubiera corregido eso? Si Dios sabía que nosotros iba a traer controversias, nos iba a traer problemas, Dios hubiera dicho, y el espíritu maligno de adivinación se hizo pasar por Samuel, y lo hubiera dejado bien en claro, porque no creo que Dios no hubiera tomado tan en serio eso. Esto es algo bien serio, Eduardo. Demasiado, para mí es algo, para mí es demasiado serio. Pues algo, ¿me entiendes? Porque puedes confundir a cualquiera. Igual, yo estoy confundido. Imagino que tú debes estar también, porque ni vamos, porque a Job le dijo, ¿dónde estabas tú? Le dice. Sí, bueno, no, es que no estamos hablando de Job, estamos hablando de esta situación en la que el Señor dice que no le había respondido, que no le quiso responder. Entonces, a lo que voy yo es por qué el Señor va a venir y le va a contestar a él de la manera que él la prohíbe y la aborrece. Pero tú no crees que él es Dios y él les puede contestar o puede hacer lo que él quiere. Él no es el soberano de Israel y él puede hacer lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Claro que sí. A través de quien él quiera. Sí, pero él, yo escuché una historia ya de escúchame. No, es porque déjame hablar a mí entonces. Entonces, el primer punto es ese, Dios nunca se va a contradecir en su palabra. Entonces, si Dios estableció algo, es como que Dios diga que no mintamos, pero el Señor un día nos va a poner a nosotros a mentir, porque Él es Dios y lo va a permitir. Eso no está correcto. Y eso yo lo quiero dejar claro. Pero en lo que el Señor prohíbe. Entonces tú me dices, vaya, por decir así, ¿verdad? Dios me dice... Ahora el otro punto Dios me dice, no seas... escúchame, no seas... Yo llevo 5 minutos escuchándote, déjame por lo menos a mí decir un par de palabras. Entonces... Por eso se llama Controversias Cristianas, muchachos. Síganos en Facebook, YouTube, TikTok, Controversias Cristianas. Estos van a ser los puntos que estaremos tocando. Él tiene su punto de vista y el mío. Me volvió a interrumpir. Primo, déjame hablar. Entonces, lo que te trato yo de decirle es que vos decís que para vos es algo muy importante, porque entonces no sabes qué fue lo que pasó ahí, porque hay mucha controversia en ese asunto. Ahora yo te voy a explicar algo. Dios no controla. O sea, porque a nosotros nos dio la libre voluntad nosotros de hacerlo. Y recordad que la Biblia son un montón de libros. No solamente son estos 66. Muchos se han ido apartando, muchos no están, muchos se perdieron en la historia, como en las cartas del apóstol Pablo, donde no sabemos. Y si el Señor no lo permitió, pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero mucho o sea, la Biblia es sin censura. Y si alguien lo escribió, o sea, no iban a eliminar toda la parte de Samuel porque alguien... decidió escribir ahí lo que él observó. Te voy a explicar por qué. Porque Dios está interesado en la salvación. Para nosotros estos son misterios que nunca nosotros, ni yo ni vos, vamos a decir lo que en realidad pasó. Entonces, por eso el Señor no se detiene en trivialidades como si eso fue cierto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque para comenzar, Él ya lo había prohibido. Desde Moisés, esto es algo que ya lo había prohibido y por eso a esa mujer la habían expulsado. Entonces el Señor es como que, o sea, ya no hacía falta pues, que le repitiera. Decir lo que tenía que hacer. Entonces, la misma palabra dice, ¿verdad? Que fue inspirada por el Señor. Claro que sí. Pero ahí nosotros ¿puedo hacer otra pregunta ahí? Digamos, yo soy un pecador, ¿verdad? Soy un tipo totalmente pecador, mentiroso, y me entiendes, si hago un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Esta mujer lo era también, era una mujer que estaba sumergida en el pecado, en la adivinación, haciendo cosas ocultas, de seguro haciéndole reverencia al enemigo. Pero tú no crees que si Dios
Él es todo soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Tú no crees que si Él... Tú me estás diciendo que Él no puede utilizar a esa persona tampoco? Si Él quiere, Él dice, no, yo voy a utilizar a esta para que estos entiendan que yo soy Dios y yo puedo utilizar a quien yo quiera, como yo quiera, y puedo hablar a través de quien yo quiera. Ok, te voy a explicar por qué no. Porque entonces viene el Señor, vaya, si vos venís y interpretás que eso fue correcto, entonces... Yo no estoy diciendo que fue correcto. Pues escúchame. Yo no estoy diciendo que fue correcto. Ok, pero lo estás defendiendo, entonces no lo estoy da a entender defendiendo. que vos estás de acuerdo. Pero déjame aclarar mi punto para que vos entendas. Entonces, esto daría pie a que muchas personas crean que pueden ir a encontrar a Dios por medio de una divina. Porque si lo miraron que en la Biblia sucedió, entonces ellos pueden decir, esto se puede hacer. O sea que Dios también lo puede hacer. O sea que Dios puede como darse vacaciones de sus propias leyes y hacer todo lo contrario. Sería un Dios incoherente, no tendría coherencia entonces que el Señor nos diga algo y que después nos responda de otra manera, porque Dios es el mismo. Dios no cambió desde que escribió Deuteronomio hasta Samuel, sigue teniendo las mismas reglas, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Dios sigue siendo, lo sigue prohibiendo hasta el día de hoy. Entonces, el Señor, yo considero, de mi humilde opinión, que el Señor no va a venir y causar esta confusión. Y aparte, hay que recordar que el enemigo es un especialista en el disfraz, porque dice en su palabra, en Corintios, dice que no nos maravillemos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo no sabemos nosotros que fue Satanás que se disfrazó de Samuel? Si ya sabía, ella tiene contacto con los demonios, y aquel tipo quería ver a Samuel. ¿Qué le impedía al enemigo? Si ya Dios no le había respondido, voy a aprovechar mi oportunidad, porque el enemigo es muy oportunista cuando nosotros estamos desesperados. Entonces, vuelvo y te repito, yo no considero, pueda que esté equivocado, ¿verdad? Valga la aclaración, pero yo no considero, porque Dios no se va a contradecir. Aparte que en los otros versos dice, por ejemplo en Crónicas, dice, así murió Saúl, después de que Saúl murió, ¿verdad? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. ¿Oí? No consultó a Jehová. Estamos hablando de la misma palabra de Dios, en Primera de Crónicas está. Por esta causa lo mató y traspasó el reino al hijo de Isaí. Entonces, ¿por qué acá más adelante me dice a mí que fue el Señor quien lo mató? Porque consultó a una divina. Correcto. Entonces, si vino Dios, buen punto, me encantó que hayas tocado este punto. Si fue Dios quien mata a Saúl, ¿verdad? Si es Dios quien mata a Saúl. Quien permitió, porque en realidad Saúl. Escúchame. Saúl se puso una espada. No, vuélvelo a leer entonces. Sí, claro. O sea, lo mató porque permitió que el pueblo. Dios lo mató. Filisteo, Ok. Claro que sí. Si Dios viene, ¿verdad? Si Samuel viene y le profetiza y le dice, mañana vas a morir y mañana vas a estar conmigo, y le profetizó y se cumplió lo que dijo, y la palabra de Dios me dice a mí que profeta que profetice algo y se cumple, ese es profeta de verdad. Bueno. Y vos, como no sabes que fue el enemigo que le dijo mañana va a estar conmigo, porque Dios ya porque te desechó. el enemigo no tiene profecía, el enemigo No. tiene adivinación, engaño, hijo de engaño. Y si ya sabía que mañana iban a pelear y el Señor ya no estaba con él, y el rey David, que era quien defendía al pueblo de Israel, estaba del otro lado, ¿quién iba a perder? Pero si Dios vino, y entonces viene, y si Dios ya vino y dijo, bueno, el diablo vino y le dijo que mañana va a morir, porque fue el día, vamos a decir que era un espíritu. Entonces voy a tocar otro versículo que dice, no, espérate, déjame terminar. Alguno destruyere, 1 Corintios, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si Saúl se mató, no está entonces contradiciendo otra vez la palabra del Señor. Dice que si vos destruís tu cuerpo, por eso el suicidio es pecado. Porque si vos te matas, estás destruyendo lo que Dios creó, no estás dejando que la voluntad del Señor se cumpla. Entonces él vino y se mató. Es pecado también, murió en pecado. ¿Qué a nosotros nos asegura de que Saúl no está en otro lugar? Eso nadie lo sabe. Bueno, pero yo no lo sé, tú no lo sabes. Pero entonces, porque acuérdate que Dios es misericordia. Tampoco pero es que entonces pero la misericordia llega hasta donde comienza el arrepentimiento. Y Saúl, tú no sabes si él se arrepintió o no. Entonces la palabra lo hubiera dicho, porque aquí dice que él no se arrepintió. No lo dice. Y no se mató.
Si se hubiera arrepentido, le hubiera dicho, Señor, perdóname. Ese es otro tema que no deberíamos de tocar, porque en realidad yo no estoy seguro si él se salvó, no se salvó, si se arrepintió, no se arrepintió. Ahora es que la palabra del Señor va a excluir algo tan importante como el arrepentimiento de Saúl. Queremos de verdad. Bueno, pero acá le dice Samuel a Saúl, le dice, y mañana estarás conmigo. Quiere decir entonces que Samuel estaba en el infierno. Es que vos estás diciendo que él era Samuel. Yo no estoy diciendo que él era Samuel. La palabra de Dios dice que era Samuel. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces vos me estás diciendo que la Biblia me está mintiendo a mí. No, Eso es me que está la diciendo. Biblia son relatos que se escribieron. Bueno, ¿inspirados por quién? No, eso es una historia. Esta es historia. Del Génesis para acá es historia. Ahí no hay revelación. ¿Dónde comienza la revelación del Espíritu Santo? A partir del Nuevo Testamento. Esto es historia. De Génesis a lo otro, vos escuchás, la mayor parte es historia. Lo que sucedió, lo que pasó. La revelación del Espíritu Santo comienza en el Nuevo Testamento. Ok, bueno. Dejemos eso al criterio de cada quien, ¿verdad? Sí, comenten lo que piensan. Comenten que lo que ahí, piensen. Sí, Leo Aquí, tiene la razón. No tengo ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Razón. Aquí nadie está peleando, nadie está discutiendo. Él tiene su punto de vista, yo tengo el mío. Yo respeto el punto de vista de él. Antes de hacer este podcast, este tema, ya lo platicamos. Y pues cada quien tiene su punto de vista, pero no significa que los dos estemos correctos o que estemos incorrectos. Solo tenemos nuestras dudas ambos. Estamos dando nuestro punto y nuestro punto de vista. Ok, sí. La segunda pregunta que yo tengo, Dardo, es que esta creo que los dos la podemos responder, y esta pregunta lo hago porque esta nos va a llevar a nuestra conclusión final. ¿Por qué Dios no le respondía a Samuel? A Samuel. A Saúl, perdón, a Saúl. No, sí, ¿por qué? perdón, a Saúl, a Samuel. Síganos, Controversias Cristianas. Estamos en YouTube, TikTok, Facebook. Ok, creo que sus opiniones importan. Vamos a ir aterrizando ya con este tema. Ya hemos pero dime, ¿por qué Dios ya no le respondía a Saúl? Por lo mismo, porque el Señor ya había apartado de él, porque él desobedeció. Por desobediencia. La desobediencia, y ahí donde está ese versículo o esa frase que nosotros hemos escuchado muchas veces, donde el Señor dice que lo que Él quiere de nosotros es obediencia y no sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo sacrificar muchas cosas mías para el Señor, puedo ofrendar, puedo diezmar, pero si yo no le obedezco, cuando Él me dice que perdone, que no guarde resentimiento, que no mienta, entonces el Señor dice, a mí no me sirve todo lo que tú me estás dando porque yo no quiero ofrendas. Mi mayor regalo es la obediencia. Y por esa razón, ahí nosotros vemos claro. Bueno, también el de Adán y Eva, ¿verdad? El acto de desobediencia total. Y vemos también en Saúl la desobediencia hasta donde lo llevó a quitar la presencia del Señor de él. Y que lo amortizaran los demonios. Mira, ahí lo podemos leer aquí, ¿verdad? En 1 Samuel 28:18. Dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Entonces, chicos y chicas, lo que nos trata de decir aquí es que nosotros debemos de vivir en una constante obediencia a Dios todos los días, día a día. El día que nosotros dejemos de desobedecer a Dios, ese día el Espíritu Santo pues lastimosamente se apartará de nosotros. Yo sé que la audiencia que nos está escuchando no son ese tipo de personas, son unas personas muy obedientes, ¿verdad? Y esto es un tema muy importante, la obediencia a Dios. Acuérdense, cuando ustedes entran en desobediencia, el Espíritu Santo se aparta de nosotros y la voz de Jehová deja de hablarnos. Tercer pregunta. Sí, algo que nos está compartiendo aquí que es muy interesante, Leo, que dice Melquisedec García: antes no había gracia, y es cierto, porque la gracia comenzó aparte del sacrificio de Jesús, siempre había muerte. Entonces, por eso también consideramos que Saúl como no obedeció la ley y antes era por ley, no por gracia, entonces por esa razón es que nosotros creemos de que Saúl no está, bueno, solo Dios sabe eso, no podemos entrar en esa conclusión, porque yo no me atrevería a decir que él está en el infierno, está en el cielo, porque eso es algo que nosotros no lo podemos decir, ¿verdad? Ok, pero esa era la tercera pregunta, ya que llegamos a la pregunta, ¿Saúl está en la presencia de Dios o en el infierno?
En realidad, chicos, nosotros no estamos haciendo este podcast para responder esta pregunta. En realidad, ninguno de nosotros dos podemos decir si sí o no. No, ninguno de nosotros, yo no tendría el valor de decir si lo está o no lo está, brother. Te lo soy sincero, es un tema bien... Bueno, yo sí me atrevería a decir a que Saúl no sé, también me doy el beneficio de la duda, pero un 80% yo sí creo, porque la palabra del Señor nos exhorta a nosotros a ser obedientes y a cumplir, porque la paga del pecado es la muerte. Exacto. Y él pecó contra Dios no solo una, muchas veces. Entonces hay que saber que Dios respeta mucho eso, que el pecado no es algo con lo que nosotros podemos jugar, porque muchas veces el enemigo nos puede hacer creer que podemos vivir constantemente en pecado y salvarnos por la gracia del Señor. Pero tenemos que mostrar arrepentimiento, no con mis palabras, sino con mis hechos. Mis hechos son los que hablan si yo me arrepentí o no. Y al final de la vida de Saúl, no creo que hubo un arrepentimiento cerca de él. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Considerando de que... Sí, yo no opino lo mismo. Sí, no opino lo mismo que tú, ¿verdad? Porque pues al final del día esta decisión la tomó Dios. Acuérdate que también era el ungido de Dios. David no quiso tocarlo porque él sabía el manto que había sobre Samuel. Entonces tenemos que tener cuidado al decir si se fue o no se fue, porque en realidad también estamos, como dijo David, estamos hablando de un ungido de Dios. Tenemos que tener cuidado también. En su momento el tipo fue el ungido de Dios, entonces yo no me atrevería a decir si lo está o no lo está, porque también puedo decir lo mismo que dijo David. No me atrevería yo a tocar o a hablar de un ungido de Dios. Entonces ese tema dejémoslo ahí. Yo tengo una conclusión y una reflexión, ¿verdad?, sobre todo esto, y me gustaría pues leérselas. Reflexión sobre la obediencia de Dios. Escúchenla. La historia de Saúl nos enseña una lección crucial sobre la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Saúl, en su desobediencia, buscó sacrificar en lugar de seguir las instrucciones divinas. Escuchen esto. Dios le dejó claro que la obediencia es mejor que el sacrificio, chicos. Siempre la obediencia va a ser mejor que un sacrificio que ustedes hagan. Esto significa que nuestras acciones y rituales, aunque puedan parecer correctas, son vacíos si no se alinean con la voluntad de Dios. La obediencia como valor fundamental, chicos, escuchen, la obediencia como valor fundamental. La obediencia a Dios es fundamental en nuestra relación con Él. Al igual que Saúl, cuando ignoramos sus mandamientos, cuando ignoramos los mandamientos de Dios, corremos el riesgo de entrar en rebeldía, lo que nos aleja de su voz y su dirección. La obediencia nos acerca a su corazón y nos permite experimentar su guía y protección, chicos. Así que pilas con esto. Consecuencias de la desobediencia. La vida de Saúl es un recordatorio de las consecuencias que surgen de desobedecer a Dios. Él perdió la unción y el favor de Dios, llevando su vida a un camino de desesperación y búsqueda de respuestas en lugares equivocados, chicos. Nunca cometan ese error. Ustedes mejor busquen a Dios, busquen al Espíritu Santo, acérquense a Él, oren, alábenle, porque solo Él, todo lo que respire, alabe a Jehová. Ok, escuchar la voz de Dios. Esto es muy importante, escuchar la voz de Dios. Ser obedientes nos permite escuchar la voz, nos permite escuchar y discernir mejor la voz de Dios en nuestras vidas. Escuchen esto otra vez. Ser obedientes nos permite escuchar y discernir mejor la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando nos mantenemos en comunión con Él y seguimos su palabra, somos guiados a tomar decisiones que agraden a su voluntad
y promuevan nuestro crecimiento espiritual, chicos. La importancia del arrepentimiento, que esto era lo que estábamos hablando. Si en algún momento nos encontramos en un camino de desobediencia, es crucial que busquemos el arrepentimiento. Dios siempre está dispuesto a recibir de vuelta, Dios siempre está dispuesto a recibirnos a nosotros de vuelta, restaurar nuestra relación con Él, siempre que nosotros nos acerquemos sinceramente con un corazón contrito. Perdón, creo que dije esa palabra mal. Contrito. Ok. Conclusión, chicos. Conclusión. Ser obedientes al Padre es un llamado a vivir. Ser obedientes al Padre es un llamado a vivir una vida que refleja su carácter y su voluntad. Al imitar a Cristo y seguir su ejemplo, evitamos los errores de Saúl y permanecemos en la gracia y la guía divina. La obediencia no solo nos protege de la rebeldía, sino que también permite que nuestra relación con Dios prospere y se profundice, que cada uno de nosotros busque vivir en plena obediencia, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestro amor y lealtad a nuestro Creador, Yahvé, Jehová. ¿Tú tienes algo más que agregar, Eduardo? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, nada más. Ya lo dijiste Algo. No, yo sé que algo tienes que agregar. Siempre tienes algo que agregar. Ok, yo lo Dije, voy a dar una conclusión para que este tipo dejarlo callado. Tal vez así lo dejo callado. Yo lo único que quiero agregar, ¿verdad? Es que esto nosotros no lo hacemos, aquí lo estamos hablando como entre amigos que somos, cada quien compartiendo su punto de vista, pero no estamos discutiendo porque la palabra del Señor no es para eso, ¿verdad? Estamos nada más tocando temas que pueden ser muy profundos y que a veces no hay respuestas, como por ejemplo pero pues nosotros decidimos compartir nuestros puntos de vista. Y el mensaje es la obediencia, que la obediencia es lo que el Señor valora. Sí, la obediencia es lo que el Señor valora y que todos en algún momento podemos cometer un error, fallarle al Señor, pero Él quiere, como su palabra lo dice, que todos procedamos al arrepentimiento y tratar de serle fiel a Él todos los días. Es una lucha constante en la que todos debemos de esforzarnos para permanecer todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y saber que el Señor espera una cosa de nosotros y es obediencia y no sacrificio. Sí, así que gracias por escucharnos a todas las personas que nos vieron, casi todos son familiares nuestros. Yo creo que solo mi esposa. No, espérate. Acuérdense, esto es Controversias Cristianas. Pueden seguirnos en Facebook, TikTok, YouTube. Les agereceremos que nos dejen un like, que compartan el video y que comenten si les gustó. Sí. Y qué tema les gustaría que tocáramos en el siguiente programa, que será el próximo sábado a las 5 o 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias y que Dios les bendiga. Bendiciones.